las 6:04 de la tarde, hora del Pacífico. Hoy es un lunes 9 de junio y nos acompaña aquí el ingeniero Adalberto Mustieles, que él es experto en hacer llover. Fíjense nomás, usted dice, ¿cómo? Sí, bueno, pues a ver, yo cuando estaba niño y escucho esto, yo decía, ahí viene un programa de bombardeo de nubes para que llueva porque no hay agua en las presas. De niño que tenía 6, 7 años. Y bueno, y decían que bombardeaba las nubes y que llovía. Pero bueno, ahora sí, ingeniero, tú que eres experto, buenas tardes, bienvenido aquí a tu programa y gracias por venir. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a todos ustedes y a los radioescuchas que nos van a hacer el favor de... Y a los que nos ven, los que nos también, los que te están viendo en Canadá, en Los Cabos, en Los Ángeles. Ya, esto ya trasciende fronteras. Así es. Mira, cuando hablamos de la estimulación de lluvias, que es el término correcto de la técnica, es una técnica de modificación del clima. Sí. Hay muchas técnicas de modificación del clima. Y obviamente el hombre está interesado en modificar el clima porque las actividades que hemos realizado pues han generado cambios en la naturaleza que finalmente vienen y detonan en algunos efectos negativos, otros positivos, pero finalmente estamos haciendo que el clima cambie, que el ambiente cambie y entonces ahora nos toca revertir esos cambios negativos que tenemos. Entonces, la estimulación de lluvias como una técnica de modificación del clima tiene, digamos, diversas formas de expresarse. Una de esas es la siembra de nubes, que no... A ver, siembra de nubes. Sí, vamos a ver, o sea, ¿cómo vas a sembrar una nube? O sea, ¿le echas una semillita? O a ver, explícanos con palos y bolitas. Mira, voy a empezar de lo básico. Todos en la primaria nos enseñaron el ciclo del agua, ¿verdad? ¿El ciclo de qué? El agua está líquida, se evapora, se hacen las nubes y llueve. Sí. Y entonces lo escuchamos tan sencillo que se nos hace fácil, pues se evapora el agua, se queda la nube y llueve. No, incluso yo te comento una cosa, cuando yo estaba niño, eso que tú acabas de mencionar, yo dije, a ver, pues puse como 2 litros de agua a hervir para que el vapor se fuera y a ver si llovía en la tarde. Claro. Y me quedé viendo a ver si llovía. Incluso se nubló y dije, ay, viene la lluvia. Okay. Entonces, pero bueno. Bueno, mira, cuando empezamos a estudiar el fenómeno de la lluvia, porque si nosotros vamos a incidir en un fenómeno, Héctor, lo primero que tenemos que hacer es conocer el fenómeno. Entonces, cuando nos vamos a la química y a la fisicoquímica de la lluvia, hay que entender una situación. ¿Por qué llueve? Tenemos agua líquida en mares, ríos, lagos, en la tierra, la humedad de la tierra, el agua que transpiran las plantas, toda esta es agua que está líquida en la tierra, digamos, y que se evapora, pero no se evapora como tú hiciste de niño calentando y hirviendo el agua. Sí. Realmente el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso por un efecto de transferencia de masa, porque el aire que básicamente son gases y algunos sólidos, o sea, son gases y sólidos, el aire no es nada más nitrógeno, oxígeno y argón, como decía la canción de Mecano, sino que es una mezcla de aire y sólidos, ¿no? Aire y sólidos y líquidos. Vamos a ver que el único líquido que tiene el aire es agua líquida, que es la que forma las nubes. Bueno, entonces este aire tiene la capacidad de contener humedad, o sea, vapor de agua. El vapor de agua es incoloro, puede estar evaporándose y tú no lo puedes ver porque es incoloro el vapor de agua. Entonces viene el aire, entra en contacto con el mar, el aire tiene poquita humedad, obviamente el agua es 100% humedad y entonces hay una transferencia del mar o del lago, del río o del suelo y se transfiere agua al aire. Este aire que tiene una cantidad de agua o de humedad, una humedad relativa específica, empieza a elevarse y se empieza a elevar. Conforme el aire se eleva, tiene menos presión y también baja su temperatura. Cuando el aire se enfría y tiene menos presión, puede contener menos agua. Entonces, ¿qué sucede? Cuando empieza a subir y subir y subir, va a llegar un punto en que el aire se satura
Y ese aire saturado, que ya no soporta más moléculas de agua gaseosa en su estructura, si encuentra unas diminutas partículas de polvo que están presentes en el aire y que son los aerosoles, en la superficie de esas partículas el agua empieza a condensar y se forma agua líquida. Las nubes, lo que tú ves allá arriba, eso blanco, realmente es agua líquida, pero son pequeñas gotitas, pequeñititas gotas, una micra, 2 micras, son tan pequeñitas que no logran vencer la resistencia que les pone el aire y no caen. Entonces permanecen flotando en una estabilidad. Esas son las nubes. Entonces, fíjate, el vapor de agua que se enfría y se condensa, no se podría condensar si no hay esos pequeños núcleos de condensación que están generados básicamente por partículas de ceniza, polvos, bacterias inclusive, cualquier superficie en donde este vapor se pueda condensar. Lo que hubiera pasado en tu experimento, si esa agua pega en el techo, se enfría y se forman gotitas, ¿no? Entonces podría volver a caer. Bueno, ahora ya tengo esta nube, pero no llueve porque las gotas son muy pequeñitas. Entonces, ¿cuál es el proceso de la lluvia? El primer proceso de la lluvia es cuando en esta línea llegamos a los 0 grados centígrados, el agua se congela a 0 grados centígrados. Sin embargo, el agua está tan pura allá arriba, pura, purificada, que no se puede volver hielo por sí sola. Necesita mucha menos temperatura, entonces tiene que seguir elevándose a 15,000, a 18,000, a 20,000 pies, para que la temperatura sea -5, -8, -10 grados centígrados, y a esa temperatura, y habiendo otras partículas hasta allá arriba, se convierte en hielo. Entonces, ¿por qué llueve? Las nubes calientes, voy a llamarle calientes por decir así, no son calientes, son arriba de 0 grados, no están en temperatura de congelación. ¿Por qué llueve? Porque esas gotitas encuentran algunos núcleos que hacen que las gotas choquen entre sí y empiecen a formar gotas más grandes. Cuando la gota empieza a crecer, cae, y al caer tiene un peso suficiente que simplemente precipita. Esa es la lluvia en las nubes que están en temperaturas arriba de 0 grados. Pero las lluvias de las nubes que están más arriba, ya congeladas, lo que empieza a formarse en otros polvitos, en otras bacterias inclusive, son pedacitos de hielo, ¿no? Cristalitos de hielo. Y ese cristalito de hielo empieza a tomar forma, empieza a tomar peso, cae, al caer se derrite, por decirlo así, y entonces cae agua líquida. Si se forman pedazos muy grandes de hielo, puede llegar a granizar. O si se forman plumas de cristales, entonces podría llegar a nevar, que son los 3 meteoros, o lluvia, o granizos. Por eso Fernando, con razón, Fernando, que nos da el santoral y el clima, nos menciona seguido, pues que a veces va a nevar. A lo mejor a veces está haciendo su experimento. Ahora, yo, ingeniero, estamos hablando precisamente platicando aquí con el ingeniero, déjenme checar aquí nada más, porque tiene apellido no, rimbombante, como decía como dice un amigo. A ver, estaban platicando con el ingeniero, a ver, ahí ya me saco aquí, a ver, estamos platicando aquí con el ingeniero Adalberto Mustieles. Él nos está hablando, es experto incluso es empresa la tuya, la que dice Rainmake. Sí, okay. Él se dedica a eso, así como un médico se dedica pues a curar pacientes, él se dedica a buscar que caiga agua en donde se ocupa. O sea, a lo mejor pues no te eche un manguerazo ahí, ¿no? Pero bueno, el tema lo haces, el método tradicional, el que yo he escuchado siempre es el bombardeo de nubes. Ahora, lo que yo he escuchado es que tiene que haber varias condiciones, como las que tú mencionaste algunas, para que se dé la lluvia una vez que se bombardea. Se dice que se sube, que se utiliza un avión y que se bombardea, creo que con zinc, con que no sé qué. Yoduro de plata. A ver. Entonces vamos.
Sí. Entonces, así es como se genera. Yoduro de plata, sal común o dióxido de carbono congelado. Sí, ahorita vamos a hablar de todos esos elementos. Entonces, así se forma la lluvia. O se tienen que colisionar y coaligar gotitas para que crezcan y caigan, o se forman cristales de hielo. Son los dos fenómenos. Y a veces ese fenómeno es mezclado, como pasa en Sinaloa. Ese fenómeno es mezclado en Sinaloa por el tipo de nubes que son de verano. Entonces, ¿qué es la estimulación de lluvias? ¿Por qué no llueve? Bueno, vamos a empezar primero por qué no llueve. A ver, si ahorita tú vas y agarras y te subes un avión y lo agarras y vas y bombardeas las nubes ahí, ¿puedes hacer que llueva? En este momento no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, te voy a decir por qué no. Porque esas nubes son muy pequeñas, no tienen la suficiente cantidad de agua líquida contenida y no voy a poder darles ese empujoncito para que se empiece a generar el fenómeno de la lluvia. Realmente la estimulación de lluvias no hace llover. Lo único que hacemos con la estimulación de lluvias es una nube que tiene características de cantidad suficiente de agua líquida, una temperatura adecuada y un contenido mínimo de aerosoles naturales para que pueda llover. Cuando yo tengo esas condiciones, entonces yo puedo ir e insertar unos nucleantes o unos núcleos artificiales que vienen a complementar los núcleos naturales, y entonces lo que hacemos es incrementar la eficiencia de precipitación de una vez. ¿Qué quiere decir? Que si va a llover 2, yo puedo hacer que llueva 2.5. Que si va a llover 3, puedo hacer que llueva 3.8, pero si no va a llover, no puedo hacer llover de la nada. O sea, no existe la forma de hacer llover de la nada. Tiene que haber una nube que tenga probabilidad de lluvia para que nosotros vayamos y apliquemos un agente nucleante que, vuelvo a insistir, complementa los aerosoles naturales para hacer que haya una lluvia más abundante. Esa es la estimulación de lluvia. Entonces, si yo ahorita veo una nube y salgo con un avión y le aplico yoduro de plata, pues no va a pasar nada. ¿Por qué? Uno, porque esa nube no estaba en un nivel de temperatura para que el yoduro de plata funcione. El yoduro de plata solamente funciona en nubes muy frías, menos 8 grados centígrados. Si yo aplico yoduro de plata en una nube que no va a llegar a esa temperatura, no va a servir de nada el yoduro de plata. Tengo que utilizar otro agente nucleante para las nubes que son calientes o tibias, digamos así, no calientes, sino que están arriba de los 0 grados centígrados. Entonces, ahí es en donde está el problema. Cuando tú oyes que es bombardeo de nubes, ¿y por qué es bombardeo de nubes, Héctor? Bueno, el yoduro de plata es una sal que tiene la característica de que sus cristales se parecen mucho a los del hielo. El hielo, cuando cristaliza el agua en hielo, genera hexágonos de una medida muy específica. Bueno, resulta que el yoduro de plata en una de sus formas cristalinas genera unos hexágonos que son casi una copia del hexágono del agua. Entonces funciona como molde que destapa una reacción en cadena. Bien, bien, a ver. Por eso funciona el yoduro de plata. Pero si no hay formación de cristales de hielo, pues el yoduro de plata no tiene nada que hacer. Bien, a ver, nos está mandando aquí don Carlos, que es muy bueno para mandar al corte. Nos está mandando al corte. Okay. Vamos a ir a unos anuncios. Le recuerdo al auditorio que está con nosotros el experto en hacer llover. ¿Quién es? Adalberto Mustieles. Y nos está hablando del programa de bombardeo de nubes. Entonces, si usted, como yo, creía que poniendo 3 litros de agua a hervir cuando estaba niño, que así lo hice, iba a llover y me asomaba arriba, incluso vi que hasta se nubló, dije, pues ya la hice y no llovió, pero bueno, vamos a ir a unos anuncios, regresamos, nos quedamos aquí en las redes sociales, estamos transmitiendo en la radio, en la W97.7, y también en Facebook, doctor Héctor Muñoz, Facebook Héctor Muñoz y Facebook Síntesis de Prensa, el doctor Héctor Muñoz. Haga sus comentarios, anímese, no tenga miedo. Bien, pues vamos a un anuncio, Carlos. Muy bien. Bien, pues, a ver, Alberto, bueno, estamos rompiendo el hielo. Fernando Camacho, tú que te gusta mucho la lluvia, pero le gusta la lluvia de mar. Esa es la buena. Porque dicen que le gusta echarse clavados ahí, todo eso ahí. Ingeniero, saludarte aquí en plataformas digitales. Por lo que comentas, se tiene que tener una base sólida científica en este tema, pero algunos, voy a ser sincero, algunos políticos se han colgado de este tema como si fuera la panacea o el milagro de que tengamos un ciclo
de lluvia para la economía primaria en la que sostenemos este estado prácticamente en las partes del país. Etiqueta para que en este tema, ¿ha entendido el gobierno yo sí por lo que es que no nada más se debe de estimular o se deben de sembrar o bombardear este nube o llevarse un estudio, porque el tema de la lluvia viene pues, prácticamente en estos días y se olvidan los demás meses del año porque no es una agenda para el político. La agenda del político nace de la necesidad de las personas. ¿Tú qué recomendación le darías ahorita a nuestros amigos cibernautas, a los gobiernos principalmente, a las personas que no se dejen engañar? Porque aquí es muy interesante, ingeniero, lo que comenta. Los gobiernos pueden decir, oye, yo ya bombardeé las nubes y pues no llueve porque falló al que contraté, digamos de alguna manera, ¿no? Y ¿sabes qué? Le metí 800 millones de pesos y pues no funcionó. Pero aquí tiene que haber un seguimiento desde mi punto de vista muy particular, un seguimiento puntual, creo que desde el gobierno del Estado, en este caso la Secretaría de Agricultura, de la Secretaría de General de Gobierno, no sé. ¿Qué experiencia has tenido tú con los gobiernos? No solamente en Sinaloa, me imagino que has tenido contacto con diversos gobiernos del país. Sí, bueno, mira, yo creo que el tema de la escasez de agua es un tema que lo tenemos que ver en dos dimensiones y con dos enfoques. En dos dimensiones porque, en primer lugar, la variabilidad de los ciclos de lluvia es natural. O sea, eso no lo podemos evitar. Hay ciclos de canales, por ejemplo, del movimiento de los aires, porque acuérdate que en dónde se evapora el agua, pues en los mares, el 80% del agua viene de ahí. ¿Qué es lo que distribuye el agua en el planeta? Los vientos. Entonces, de cómo estén las temperaturas en los mares y cómo se muevan los vientos, va a ser la distribución de la lluvia. Estos movimientos de los vientos y las temperaturas de los mares, por cuestión natural, tienen ciclos de cambio. Claro. Entonces, aquí nosotros hemos visto estadísticamente en Sinaloa, por ejemplo, hay de 8 a 10 años de ciclos muy húmedos, seguidos de 8 o 10 años de años muy secos, y otra vez 8 o 10 años, y este es un ciclo de canal que se va cumpliendo. Okay. Ese es un enfoque, ¿no? El natural. El otro enfoque es que efectivamente el hombre ha hecho cosas para que no llueva. ¿Qué hemos hecho para que no llueva? Por ejemplo, la urbanización. Si yo cambio la tierra por pavimento, esos aerosoles que hacen que se genere lluvia se disminuye la lluvia. Si yo quito árboles, ahorita decía, ¿en dónde se evapora el agua? En los mares. ¿En dónde llueve más? En los mares. Para que llueve en la tierra, las plantas, los árboles nos ayudaban a evaporar agua para que se generaran nubes en tierra, no en mar. Si yo deforesto, si yo urbanizo y quito plantas y quito tierra, cambia la transpiración, entonces hay menos nubes en tierra. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en Sinaloa, 800,000 hectáreas de tierras desnudas en el pleno solazo, ahorita que haya la trilla, todo el mundo empieza a hacer labranza, a quemar, a sacar los residuos de cosecha, el suelo queda desnudo. Yo te invito a que vayas con un termómetro al suelo en agosto, ¿verdad? Sí. Te quema los pies porque el suelo puede llegar hasta 70, 80 grados centígrados. Si yo genero esa masa de calor, ¿qué hago con ese calor? Espanto a la lluvia. Ahorita decía el doctor Muñoz. Perdón por la interrupción, perdón por la interrupción, pero bien, pues, a ver. Regresamos. Bien, pues, regresamos, buenas tardes. Yo soy Héctor Muñoz. Continuamos en el programa. Recuerden que estamos transmitiendo en la radio de 5 a 7 hora del Pacífico, en la W97.7 FM. Y por supuesto, para todo el mundo, en las redes sociales, Facebook, doctor Héctor Muñoz, Facebook Héctor Muñoz y Facebook Síntesis de Prensa del doctor Héctor Muñoz. Nos acompaña en la entrevista el ingeniero Adalberto Mustieles. Él es experto y dice que no es mago, ni que tampoco, pues, tiene poderes divinos, pero que de alguna manera ha hecho llover. Y ahorita nos está platicando por qué. Y por cierto, de aquí aprovecho para mandarle saludos a una persona, a Guillermo Batis Guillén, el famoso Momo, que le mando un saludo con mucho afecto, mucho aprecio.
eres un agricultor, es una referencia nacional e internacional por toda su expertise que ha tenido él y su familia, su hermano Raúl, que en paz descanse, pues hicieron un emporio precisamente aquí en el Valle, en Sinaloa y en la Baja. Incluso ahorita que lo puse en las redes sociales, dijo, Rainmaker, sí funciona, es lo que comentó. Y le mando un saludo a mi amigo a Momo Batis, hasta donde esté. No sé si ya regresaste, pero si estás en la Baja, pues te mando un saludo allá. Y si nos estás oyendo aquí en Culiacán, también te mando otro. Tú eres un hombre experto, me gustaría un día también entrevistarte porque tienes mucha experiencia, pero pues una experiencia internacional. Es una persona que estamos hablando que ha ido a varios continentes a ver el tema de la agricultura, de la genética, de las semillas, etcétera. Pero bueno, le mando un saludo a Guillermo Batis Guillén y al equipo de los marineros y filósofos. Bien, pues, ahora sí, Adalberto Bustieles, programa de bombardeo de nubes. A ver, ¿en dónde nos quedamos? Entonces ¿Se puede hacer llover o no se puede hacer llover? Bueno, sí se puede incrementar la lluvia natural. A ver, y la pregunta es, ahorita que las presas las tenemos secas, ¿por qué no hacemos el programa? Porque no hay condiciones. Bueno, mira, el año pasado hicimos un programa limitado, pero se hizo. Nosotros trabajamos 10 vuelos a la parte norte del estado. Otra empresa trabajó 50 vuelos aquí en la parte centro del estado. Tuvimos las oportunidades de incrementar las lluvias, pero no hay que sobrevender la estimulación de lluvias. ¿Qué sí puede hacer una estimulación de lluvias? Exacto. O sea, la estimulación de lluvias no puede llenar las presas en música, no puede. Así tú dijeras, vamos a hacer 1000 vuelos en Sinaloa, no se puede, es imposible. Ni aunque tire la bomba atómica. Ni metiendo 10 aviones. ¿Por qué? Porque tiene límites y tú vas a depender de las nubes. Y si tiras unas 3 bombas atómicas. Pues fíjate que te voy a decir ahorita que lo dices de broma, es de chía, pero es de horchata. Sí. La energía que está contenida en una lluvia, o sea, toda la energía involucrada en una lluvia puede ser 2 o 3 veces la de una bomba atómica. Sí. Por eso. Pero no hace daño. No hace daño, porque es energía cinética o es energía térmica que está acompañada del agua, pero es muchísima energía la que acompaña una lluvia. Entonces, nosotros lo que hacemos es que gracias a un efecto en cadena que genera la aplicación de estos agentes nucleantes artificiales, es que la címbala de nubes puede funcionar, pero. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Mira, en Estados Unidos, por cada 1000 metros cúbicos de agua que se bajan, ellos están gastando entre 80 y 90 dólares. Aquí en México, hablando en pesos, por 1 metro cúbico de agua que bajamos extra, ahorita te voy a decir cómo se mide esto de cuánto es natural y cuánto es extra. Sí, pues para saber si no, pues. Puede llegar a costar 2 centavos. Por ejemplo, el gobierno de Tamaulipas. 2 centavos. 12 centavos. Oye, pues qué barato. Pero sí, es muy, muy barato. Es muy barato. Por ejemplo, el gobierno de Tamaulipas nos contrató para un programa de 50 vuelos, invirtió 17 millones de pesos. Ahorita el programa lo va a convertir en 100 vuelos, porque vieron las bondades del programa, y van a meter 32 millones de pesos. Es lo que cuesta un programa de 100 vuelos, 32 millones de pesos. O sea, 100 vuelos y a ver. Pero 100 vuelos que te pueden dar, 100 vuelos te pueden dar entre 1,200 y 1,500 millones de metros cúbicos de agua adicional a la siembra. Entonces, el costo, o sea, el tema del agua es que lo que cuesta un programa de simulación de lluvias es una parte ínfima del valor que puede generar esa agua en la agricultura, en la calle, en el valor que genera el agua. Entonces, realmente son muy rentables los programas de estimulación de lluvia cuando funcionan, porque si no funcionan, pues es dinero tirado a la basura, ¿verdad? Puede costarte $1,000,000 de pesos y si no bajas agua, si no funciona lo que estás haciendo, pues entonces resulta carísimo, ¿verdad? Pero si haces un programa con base científica, profesional y muy bien estructurado, son programas muy rentables.
Eso es lo que vale, Héctor. Aquí un programa de estimulación de lluvias. En el estado de Chihuahua hicimos el año pasado un programa de 21 vuelos. Esos 21 vuelos les costaron 12 millones de pesos. Este año van a hacer un programa de 42 vuelos. No sé por qué lo hacen de 21 en 21. Es algo que... ¿Y por qué lo hacen así? No, es una decisión, yo creo, presupuestal, alguna decisión así, ese número es el que les da. Pero fíjate que lo interesante es que estemos generando la evaluación de la siembra de nubes. Ahí es en donde la gente tiene muchas dudas. Porque, ok, yo te digo que yo no puedo salir a estimular una nube que no va a llover. Entonces, ahí salta la primera duda. Oye, entonces, de lo que cae de lluvia, ¿cuánto hubiera caído naturalmente? ¿Y cuánto fue lo que incrementó la siembra de nubes? Esa es la parte complicada. Precisamente en ese tema, si me permite, doctor. Sí, adelante, Fernando. Ingeniero, precisamente ese cálculo, ¿cómo lo puede saber tanto Rainmaker como los gobiernos? A ver, me comentas, en el estado de Tamaulipas Sí. Fueron tantos vuelos, incrementando tanto los metros cúbicos. ¿Cómo lo podemos saber en ese caso? Ok, mira, hay diversos métodos de medición que se pueden realizar gracias a los avances de la tecnología y la ciencia. Si tú piensas en cómo se mide el agua, bueno, te salta a la mente un pluviómetro, ¿verdad? Un vasito o un pluviómetro digital o el que sea, porque mide puntualmente la lluvia que está cayendo. Pero para que un pluviómetro fuera una fuente de datos segura, Fernando, yo tendría que poner un pluviómetro cada 4 kilómetros cuadrados. Entonces sería una cantidad inmensa de pluviómetros que lo hace simplemente inviable. ¿Qué vino después? Los radares meteorológicos, ¿no? Entonces ya con un radar meteorológico en tierra, yo tomo las lecturas, ese radar, una vez que lo calibro y le aplico cierta técnica de transformación de datos, puedo convertir el dato de la reflectividad del radar. Acuérdate que el radar manda una señal y cuando choca con el agua la regresa y la toma, ¿verdad? Bueno, esos datos de reflectividad yo los puedo convertir en datos de lluvia. Ok. Y viene una más, ¿verdad? Ahora hay satélites que tienen radares pasivos y radares activos que hacen eso mismo, pero a nivel global. Entonces, por ejemplo, hay un programa de la NASA que se llama GPM Iber, que lo hacen la NASA y Japón. Lanzaron 12 satélites con unos instrumentos poderosos, muy finos, que lo que hacen es que todos los días sacan, ¿verdad?, la medida de la lluvia a nivel planeta, a nivel globo. Y tú la fragmentas. Entonces, nosotros en la empresa, bueno, soy parte de un instituto, el Instituto Mexicano de la Modificación Adaptativa del Clima. Entonces, pedimos permiso a la NASA para tener acceso a esta información, nos capacitamos. A lo mejor te va a jalar Elon Musk. No, ese anda con sus satélites por ahí. Pero aquí lo que nos interesa es medir la lluvia. Entonces, ahí, Fernando, nosotros todos los días podemos medir en dónde llovió y no tan solo en dónde, cuánto llovió, con una precisión de 10 por 10 kilómetros. Entonces, Alberto, a ver, tenemos que ir a un corte. No te pediría un favor, ¿no te podrías quedar unos 10 minutos más? Lo que necesiten. Bien, pues nomás para precisar eso, porque llegamos al punto más interesante. Bien, pues vamos a ir a unos anuncios y regresamos. Está platicando con nosotros el ingeniero Adalberto Mustieles, que nos está platicando del programa de bombardeo de nubes y cómo sí es posible hacer llover, y también para que también no lo estafen, o sea, que le echen mentiras. Nos está dando la película completa. Él es un científico y tiene su empresa que se llama Rainmaker. Le hacemos la publicidad también. Gracias. Y gratis, porque no nos paga. Bien, pues vamos a ir unos anuncios y regresamos. Yo soy Héctor Muñoz. Quédese con nosotros. Nos quedamos en las redes sociales. Sí, así. Y te decía, Fernando, entonces, el enfoque es que hay cambios naturales y cambios del ser humano. Entonces, para que haya lluvias, necesitamos no solamente la siembra de nubes, necesitamos reforestar, necesitamos dejar de que hagan suelos desnudos, de quemar residuos de cosecha. O sea, necesitamos hacer muchas cosas más. Me llamó la atención, disculpe, ingeniero, me llamó la atención antes de que se vaya la idea y para nuestros amigos cibernautas en la noticia con el doctor Muñoz. A ver, si yo siembro 10 hectáreas de terreno, levanto mi cosecha, queda desnuda ya el suelo. ¿Qué debo de hacer o qué es el consejo que se debe dar?
porque pues, no voy a ir a sembrar arbolito, no voy a ir a regar. ¿Qué es lo que se puede hacer? Dejarse sin nada, no le hagas nada, o sea, el consejo es no gastes, no te preocupes, ahí déjalo que llueva. Ya cuando acabe las lluvias, pues ya te preocupas por hacer algo en terreno o siembras directo o haces algo, pero hay que intentar que haya el menos tiempo posible suelos desnudos, porque genera altas temperaturas y esto ahuyenta la lluvia. Hay unos agricultores que rodean sus tierras con árboles. Eso es bueno. Incluso estuvo de moda hace tiempo el neem, sí. el olivo negro, todos esos porque saneaban, sí. Había muchas teorías, pero es benéfico rodear. Definitivo, o sea, necesitamos más árboles, necesitamos más cosas verdes, necesitamos menos suelo desnudo. Okay. Definitivamente, eso es algo que tienes que ver. Fíjate que la siembra de nubes, tú la tienes que ver como una técnica auxiliar en la solución del problema, no es la solución del problema. Las pesas tan bajas como están ahorita, aunque hiciéramos un perfecto proyecto de siembra de nubes en Sinaloa, no las vamos a llenar. O sea, realmente el agricultor en Sinaloa tiene que esperar un año difícil de agua otra vez, porque las presas están muy bajas. Tendrían que venir 2 o 3 huracanes grandes. Pues ahí vienen, ¿no? Pues ahí vienen, pero se van. Pero se van. Agarran para la izquierda, se agarran para la izquierda porque precisamente el agua del mar todavía sigue muy fría. Tenemos una corriente anticiclónica, todavía el monzón mexicano no se establece y eso implica que no entre suficiente humedad y aquí la humedad, ¿cómo se genera? Viene del mar, choca con la montaña, sube, se eleva, se enfría y genera nubes. Esas son las lluvias que tenemos en el verano, nubes orográficas que generan lluvia en la sierra. Eso es lo importante. Bien, pues más claro que el agua no hay. Qué interesante el tema, ¿no? La verdad es sorprendente ver que no es nada más hacerlas todas prácticamente por hacerlas. Aquí en Sinaloa, fíjese que me recuerdo que hubo un año donde se hizo el bombardeo de nubes, bueno, lo que más llamamos bombardeo de nubes, justamente para acelerar el Día del Agricultor, y lamentablemente pese a ese bombardeo, pues no hubo resultados. Ahora entiendo que es porque no es nada más hacerlo, porque no van a salir del arte de magia. La verdad es que es sorprendente todos los estudios que debe de haber, sí, todo lo que hay detrás de un bombardeo. ¿Qué tipo de nucleante debes utilizar en las condiciones de Sinaloa? Así es. ¿Qué nucleante va a ser el efectivo en las condiciones de Sinaloa? La otra, ¿qué dosis tienes que utilizar de nucleante? O sea que es todo ahora sí que medido, estudiado, sí, Ana, corroborado. O sea, aquí estamos hablando de una mesoescala, o sea, estamos hablando de cientos de miles de hectáreas, millones de hectáreas, miles de millones de kilogramos de agua en una nube. Entonces, si tú estás hablando de una mesoescala y tú vas y tiras 1 kilo de sal o 1 kilo de lo que sea, pues no vas a hacer nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás hablando de una cantidad que no tiene efecto en el ambiente. Y si no tiene efecto, pues no vas a lograr ese fenómeno, ¿verdad? La verdad que sí, a mí me tiene muy impactado el tema. Saludos a Francisca. Listo. Estoy buscando el nombre de mi mensaje. Bien, regresamos. Son las 6:38 de la tarde, hora del Pacífico. Bien, pues, a ver, te quitamos 5 minutitos. Sí. Estamos platicando con el ingeniero Adalberto Mustieles. Él, como les dije, para eso estudió, es un científico y se dedica precisamente a buscar las condiciones pues, climatológicas para que llueva a través del bombardeo de las nubes. Bien, pues, a ver, ¿en dónde nos quedamos? Adelante. Bueno, nos quedamos en que la cosa es medir qué parte de la lluvia que cae hubiera caído de manera natural y qué parte de esta lluvia cayó gracias a la estimulación de nubes, ¿verdad? Esa es la parte más difícil. Entonces,
Efectivamente, se puede hacer con un radar, pero resulta que aquí en Sinaloa, por ejemplo, no hay radar, en Tamaulipas no hay radar, en Oaxaca no hay radar, en muchos lados no hay radar y no tenemos dinero para instalar radares. Un radar vale 2.5 millones de dólares. Pues estamos, a 50 ver, millones de pesos. aquí nunca hay dinero, o sea, para empezar, ¿no? Entonces, Para nada. radares no hay y dinero para poner el radar tampoco. Hoy hay un radar en Guasave, sí, pero no funciona, está descalibrado, no tiene el equipo, no sirve, pues, o sea, no sirve para la siembra de nubes. Aunque digan que ahí está el radar, sí, efectivamente está el radar, pero no sirve. Entonces, lo que necesitamos es un método alternativo que nos permita hacer esas mediciones. Bueno, ahí están los satélites, es una tecnología que existe. Entonces, ya tenemos un algoritmo matemático basado en esa información que nos permite discriminar qué parte de la lluvia es la natural y qué parte de la lluvia es la que se incrementa. Por eso nosotros sabemos qué porcentaje de la lluvia en una nube puede ser adicional, creada o impulsada o estimulada por la siembra de nubes. Ahora, y también, permíteme que termine la idea, pero también nos hemos dado cuenta que hay veces que no funciona. O sea, hay veces que no sirve la simulación. ¿Por qué? Porque hay miles de variables que no controlas y que puede ser que llegaste en el mal momento, en el mal sitio, no funcionó el aire, la temperatura, y también hemos medido que a veces no funcionan, ¿verdad? Bien, ahora, aquí, por ejemplo, Néstor Banda está en Nuevo León y dice, buen tema en la mesa, de varias personas, también Francisca Bella, la que fue diputada, nos comenta muy interesante el tema. Es que es un tema muy interesante y además es un tema que urge que llueva. Sí. Urge que llueva, ¿no? Sí, sí. Aquí, bueno, pero aparte de eso, es un tema es un tema que el futuro lo alcanzó. Se oía desde no sé, desde hace cuántos años existe el bombardeo. Desde 1940. Mire, desde casi la Segunda Guerra Mundial. Ok. Sí, pero cada vez se ha ido perfeccionando más. Claro. Al rato lo vas a hacer con el celular. No, cada vez hay más ciencia involucrada. Exacto. Hay más avances y las cosas están cambiando. Por eso te digo, no toda la siembra de nubes es yoduro de plata. Y no toda la siembra de nubes es aventar cosas que se queman con yoduro de plata. Porque le llaman bombardeo de nubes porque esos núcleos que hay que meter, dijeron algunos científicos, lo que hay que hacer es tomar yoduro de plata con magnesio y pólvora y quemarla para que se generen los núcleos. Bueno, por eso se llama bombardeo, porque hay una técnica que es volar por arriba de la nube y soltar unas bombas de yoduro de plata. O sea, pero en realidad, o sea, haz de cuenta que sueltas un balde con cosas. Sí, sueltas una bengala. Una bengala. Y va soltando cosas. Nosotros tenemos otra técnica que ya no quema nada. Nosotros, quiero decirte, orgulloso. O sea, más sustentable. Es más sustentable. Acabamos de recibir una patente ya mexicana. Tenemos una patente. ¿Tienen patente? Patente, orgullosamente. Por razón, el Momo Batis aquí me nos decía que sí, que ustedes sí traen el power. Adelante. Es una patente con una técnica distinta que ya no quema cosas y que, fíjate que inclusive no entienden los viejos artífices de la siembra de nubes, no lo entienden, pero de aquí a futuro van a empezar a salir muchas más técnicas que no es de quemando cosas. Ahora. Por eso digo que el bombardeo de nubes ya Bien, a ver, antes de que te avientes tu comercial, a ver, dice Néstor Banda, le mandamos un saludo al amigo Néstor Banda, dice, buen tema en la mesa, dice, aquí en Nuevo León el gobierno del estado, con el apoyo de gobiernos municipales, se compró un avión bombardero y se realizaron más de 160 vuelos para mitigar en algo la crisis hídrica por la que atravesamos en su momento. Y yo le pregunto, Néstor, ¿y llovió? Bueno, hasta ahí me tiene, ¿no? Entonces, sí, no me... ya me contestó. ¿Ya me contestó? Sí, dice, sí tardó, pero sí llovió en algunas zonas del estado. Ah, bueno, entonces sí funciona el tema, ¿no? Y bueno, y claro que funciona porque yo lo he visto mucho, pero como bien lo dices tú. ¿Es producto de ustedes? Sí. Ah, bien, pues, bueno. Pues, está patentado. No, pues ahí está entonces el tema. A ver, bueno, ahora sí, aviéntate el comercial gratis. A ver, Rainmaker, ¿dónde está ubicada? ¿Dónde tiene sus teléfonos? Si alguien te quiere, a ver, quiero que llueva arriba de mi casa. Digo, no es así, ¿no? Yo sé que no. A ver,
Bueno, nosotros estamos localizados en San Luis Potosí y la Ciudad de México, son nuestras dos bases de operación. Trabajamos básicamente con gobiernos del estado, y estamos ahorita trabajando ya con el gobierno federal para algunos programas. Hemos trabajado para la CONASA siendo proveedores del ingrediente activo. CONASA hizo 2 años un programa muy grande a nivel nacional. Nosotros fuimos los proveedores del ingrediente activo. Después de que CONASA lo dejó de hacer, lo empezamos a hacer nosotros como un servicio integral de siembra en nubes. Nos encargamos del avión, los equipos de aplicación, pilotos, etcétera, nos encargamos de todo. Y básicamente nuestro trabajo ha sido, digo, con gobiernos, ¿no? Ahorita ha sido Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, y ahorita estamos ya con Durango, Coahuila, Nuevo León, y es posible que entre Zacatecas y la parte del norte de Jalisco, Sonora, estamos allí. ¿Sinaloa tiene programada alguna siembra de nubes? Para este año, Sinaloa tomó la decisión de usar bengalas. Aquí, o sea, de no utilizarlo porque no hay dinero. No, sí van a hacer un programa, ya hay una licitación para 40 vuelos, 20 en el norte y 20 aquí en el centro, pero ellos tomaron la decisión de usar bengalas, no van a usar nuestra tecnología. O sea, bengalas quiere decir son cohetes de la sí, tierra. Son cohetes que los van a... no, pues mejor que usen piedra. Que los van quemando. Yo creo que es válido, cada quien tiene pues, la capacidad de decidir qué es lo que quiere hacer. Simplemente, sí, pero al final de cuentas, lo que importa son los resultados, sí, ¿no? Porque el problema es que si no resultó el año pasado, pues no veo por qué vaya a resultar. Mira, yo me documenté antes de que tú llegaras aquí al programa, y precisamente el tema, yo ya lo había leído, que muchas veces, dependiendo, como tú lo dijiste, la zona, las condiciones meteorológicas, el clima, la humedad y la altura son condiciones para que se dé o no se dé. Y dice, en este momento no hay condiciones, así de claro. Pero bueno, sí, a lo mejor mañana sí, o pasado. Y ahorita lo que decíamos, o sea, tiene que ver mucho con la dosis. ¿Cuánto usas y qué usas y cuándo lo usas y en dónde lo pones? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una efectividad como del 82%. Quiere decir que el 18% de las veces, o sea, vamos y no podemos aplicar porque los sistemas no nos dieron la información adecuada. O sea, esto no es 100% infalible. No quiere decir que porque salga va a caer agua. No. O sea, eso no pasa. No pasa. Tengo que ir y tengo que tomar el riesgo porque los sistemas son naturales, son impredecibles. Son impredecibles. Intentamos con información ir lo más cerca que podamos. ¿Y qué tipo? Bueno, y ya para irnos, a ver. Entonces, ¿algún teléfono, algún donde te podamos contactar? Mira, me pueden encontrar, mi teléfono celular es 667-305-7546 y mi correo electrónico es muy sencillo, a.mustieles@rainmaker.com.mx. Pues mejor que le busquen Rainmaker ahí en el Google y ahí. Sí, pero realmente lo que nos interesa es que el público esté muy enterado de lo que puede y no puede hacer la siembra. Pues por eso te hicimos esa entrevista. O sea, si tú me dices, oye, con la siembra de nubes se van a llenar las presas, desgraciadamente tengo que... Claro que no. O sea, no. No. La siembra de nubes debe ser una estrategia permanente porque la sequía no se combate cuando hay sequía. Exacto. La sequía se combate cuando hay humedad. Cuando hay humedad. Y cuando hay humedad hay que hacer la bombardeo de nubes. ¿Para qué? Para que caiga más agua y empecemos a tener agua en las presas. Pero ahí viene la otra. Si no aprendemos a usar el agua, si no aprendemos a administrar las presas, si no aprendemos a manejar las cosas, no importa qué cantidad de agua tenga la presa, la vamos a tirar. La vamos a tirar. Bien, pues, Adalberto Mustieles, muchas gracias, por la disertación de esta clase tan interesante, sin ser, y no es mago, pero él puede hacer que llueva. Así de se las dejo. Adalberto Mustieles, que te vaya muy bien.